Familia, ¿cómo les va? Buenas tardes. En este momento vamos a entrar en oración para entrar nuevamente a este estudio espectacular de lo que es el catolicismo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierren todos sus ojos. Estén donde estén, como siempre les digo, cierra tus ojos, olvídate de todo, comienza a sentir la presencia de Dios en este momento, así como yo lo estoy sintiendo, para orar. Vamos a orar al Padre con una conexión, con una conexión directa al Padre, con una conexión directa a Jesucristo en este momento, ¿sí? Por favor te pido que cierres tus ojos. Padre Celestial, mi Dios amado, yo te doy las gracias en esta tarde, Señor amado. Te doy las gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta el momento. Gracias por el pan de cada día. Gracias porque hay desayuno, hay almuerzo, hay merienda, Señor amado. Y eso es gracias a ti. Todo lo que está aquí en la tierra es gracias a ti, Señor amado. Todas nuestras pertenencias, nuestro hogar, el hecho de que vivamos bajo techo, el hecho de que podamos respirar, el hecho de que estemos con vida aún y sanos, Señor amado, es por tu misericordia y tu gracia. Yo te doy las gracias, Señor amado, por lo que tú has muerto en una cruz, por lo que tú moriste en esa cruz, Señor amado, al tercer día resucitaste. Gracias, Señor, porque todas las profecías bíblicas del manual que tú dejaste se están convirtiendo en realidad, Señor amado. Y para aquellos que te seguimos y entendemos tu palabra y queremos verlo en nuestro camino, Señor amado, queremos ver la luz, comenzamos a comprender quién eres tú, Señor amado. ¿Quién eres tú? Y no solo eso, ¿qué camino debemos tomar para llegar a ti? Esa puerta angosta es la que necesitamos, Señor amado, para estar en tu reino. No nos queremos perder, Padre amado, el hecho de llegar a estar en tu presencia. Yo solo quiero pedirte, Señor amado, que tengas misericordia con mi familia. Ten misericordia, ábreles en este momento todos los sentidos, Señor amado, porque cada uno de ellos va a ver este video. Y ábreles el sentido, Señor amado, ábreles la comprensión y fundamentalmente ábreles su corazón para que entiendan esta enseñanza, Señor amado, que viene de ti, porque toda tu palabra enseña la verdad. Gracias, Señor amado, y en tu nombre todos decimos amén y amén. Damos gracias en este día. Bueno, otro miércoles más en el cual vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Algo que no podemos olvidar. La anterior semana no pudimos estar en el mensaje de enseñanza, no lo pudimos hacer porque estuve realizando reportes de algún trabajo que tenía que hacer, pero bueno, ahora estamos aquí. Este tema es bastante confrontativo, pero quiero decirte algo antes de entrar en lo que es el estudio. El hecho de que estemos aprendiendo a la luz de la Biblia lo que la iglesia tradicional ha hecho como normas y ha creado una nueva doctrina, y no solo una nueva doctrina, una nueva enseñanza de cosas que suceden actualmente. Necesitamos saber por conocimiento. Si tú no lo quieres aceptar y quieres seguir la tradición de esta religión, pues no hay ningún inconveniente. Aquí no estamos para obligar a nadie. Al contrario, estamos para amar a aquellos equivocados. A eso nos mandó Cristo. Cristo nos mandó a amar a aquellos que se equivocan. Si tú recuerdas cuando él estaba muriendo, él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no se estaba refiriendo solo al pueblo de Israel, que en ese momento solicitaba que él muera, que gritaba en ese momento que muera. Estaba diciendo a todos. No excluyó ahí a los fariseos, porque no sabían lo que hacían. O si lo sabían, estaban totalmente erróneos y equivocados por envidia y por muchas situaciones que estaban en su corazón. Entonces aquí no estamos para
menospreciar al mundo católico, menospreciar a los musulmanes, menospreciar a los adventistas, menospreciar a los testigos, a los mormones. No, no estamos para eso. Aquí estamos para enseñarte y que tú, en tu conocimiento, ya quedes claro, porque lo lindo es tener conocimiento. Ahora, si eres una persona que no le gusta descubrir las cosas, que no le gusta tener conocimiento sobre las cosas, es distinto. Te puedes quedar ciego, te puedes quedar con lo que sabes que es simplemente por información de redes sociales o lo que estudiaste alguna vez y nada más. Eso sería todo. Pero es bueno tener conocimiento y más aún si te adentraste a creer en un ser superior, en este caso como es Dios. Entremos en materia. Entonces, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, el mundo católico en este caso nos dice que el Papa es el vicario. Vicario quiere decir representante de Dios en la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo veremos, vamos a verlo. Primero, con el libro que nos hemos estado basando de la iglesia tradicional, el catecismo. Entonces vamos al catecismo numeral 882. Aquí tenemos datos exactos. Estamos viéndolo a la luz de la Biblia, pero también estamos viendo a través del libro que se utiliza para el catolicismo romano. Entonces dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo. Dice que el Papa, el sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Voy a explicar rapidísimo esto. Vamos a verlo parte por parte. Dice, claro, el Papa, obispo de Roma y sucesor. Sucesor quiere decir sucesor de Pedro. Estaba Pedro y luego viene el Papa y así sucesivamente hasta el actual Papa Francisco que está al momento. Y fundamento dice que es el principio y fundamento perpetuo. Quiere decir, si es el principio, que se basan las cosas desde el principio y él, según este escrito, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos, visible dice, es algo visible. ¿Por qué? Porque el Papa lo puedes ver. Entonces dice que es algo visible de la unidad que existe no solo en los obispos, sino también en la muchedumbre o en los fieles, en todas las personas que siguen esta religión. El pontífice, dice romano, en efecto tiene en la iglesia, o sea, el Papa tiene en la iglesia, en virtud de su función, en virtud de la función que ya tiene él de vicario de Cristo. O sea, está establecido por virtud de esa función de ser el representante de Cristo, según este texto, y pastor de toda la iglesia. La potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Aquí quiere decir, primero, que es pastor de la iglesia, el principal pastor de la iglesia. La potestad plena y pastor de la iglesia universal, de todo el mundo. Dice, y puede ejercer siempre con entera libertad, puede ejercer sus enseñanzas con entera libertad. ¿Qué nos dice el catecismo en el numeral 936? Dice, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de la iglesia, le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, quiere decir el Papa, que es el sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos.
Está hablando del obispado. Vicario de Cristo, representante de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Vuelve a recalcar en este numeral quién es el Papa siendo el vicario de Cristo. Bueno, entonces queda claro que la Iglesia Católica Romana define que el Papa es el vicario de Cristo. Vamos a analizar qué significa la palabra vicario. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta definición, ¿qué nos dice? Dice, adjetivo que tiene las veces poder y facultades de otra persona o la sustituye. Escúchame, el diccionario de la Real Academia nos dice que tiene las veces de poder y facultades de otra persona o la sustituye. En el segundo significado que vamos a ver según la Real Academia, dice, persona que en las órdenes regulares tiene las veces de autoridad de alguno de los superiores mayores, en caso de ausencia o falta o indisposición. Si alguien falta, él es el que sustituye. Queda claro que la palabra vicario se refiere a una persona que se deja para sustituir a otra, o que tiene autoridad en la ausencia de otra, falta de alguien o indisposición de alguien. Entonces nos realizamos una pregunta, la siguiente pregunta en esta definición. ¿El Papa es el sustituto de Jesús acá en la tierra? Es una pregunta. Ya con esta definición nosotros preguntamos esto. Otra pregunta. ¿Está Jesús ausente de nuestra vida y por eso se recurre al Papa? Otra pregunta. El Papa es el que hace las veces de Jesús porque Él falta, porque Jesús falta. Otra pregunta. ¿Está indispuesto Jesús, por eso no nos puede atender? A veces suena irónico, pero prácticamente con la definición que se da según el diccionario de la Real Academia, está hablando prácticamente de que Jesús nos abandonó. Y por eso hay un sustituto, hay un representante. Está hablando también de que él es ausente. Desde que Él se fue, está ausente aquí, por eso necesita que se escuche la palabra de este pastor de la Iglesia Universal. ¿Será que está indispuesto Jesús? Todos sabemos que la respuesta es no, prácticamente. Pero vamos a la Biblia para ver si Jesús sigue presente hoy en tu vida. Vamos a verlo. Y dice, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí habla de personas que están orando por algún motivo. En este caso, si habla de Mateo 18:20, están hablando de la disciplina de una persona que incumplió, que hizo un pecado, pero está hablando el contexto, o no el contexto, sino la parte fundamental. Dice, porque donde están dos o tres, si están dos personas o tres congregados en su nombre, congregados, unidos, y están hablando, orando en el nombre de Él, allí está Jesús en medio de ellos, dice el versículo, Mateo 28:20, ¿qué nos dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos nuevamente a puntualizar Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que Cristo te ha mandado, todas las enseñanzas, te está pidiendo que las guardes en tu corazón, las hagas práctica en tu corazón. ¿Sí? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es muy claro, Él está con nosotros. Juan 14,
capítulo 14, versículo del 13 al 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si pides algo en el nombre de Jesús, está clarísimo, porque todo le estás pidiendo al Padre en el nombre del Hijo. Dice que lo hagas de esa forma. Entonces tú cuando estés orando o cuando quieras pedirle algo a Dios, es de esta forma, en el nombre de Jesús. Muchas personas juegan con este tipo de oración, con este tipo de enseñanza que Jesús nos dio. Muchas personas comienzan o piensan que se debe prostituir esta forma de hacer las cosas, de estigmatizar el hecho de coger y hablar por hablar en el nombre de Jesús. El día de ayer mi esposa me pudo enseñar un video en el cual había una persona orando y en Facebook, y le ponían, mientras ella oraba, seguían pasando peticiones de oración y le ponían tonterías. Y ella no se daba cuenta que estaba orando, porque eso no era orar prácticamente, que estaba hablando cosas en el nombre de Jesús, pura, pura cosa mala, pura tontería. Entonces hay muchas personas que tú vas a escuchar que en todo van a meter en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sano en el nombre. Sí, tú lo puedes hacer, pero cuando es real, no puedes prostituir el hecho de coger y mencionar en el nombre de Jesús, que el cuadro se ponga bien, en el nombre de Jesús, que hoy no me cobren la luz. O sea, en el nombre de Jesús, que se acabe esta pandemia. A ver, en el nombre de Jesús, saca un espíritu demoníaco de ti. Todas estas cosas se deben hacer con toda la seriedad y con la fe que se necesita. Por ejemplo, una persona que va a sanar a otra persona, yo les he comentado siempre que se dice que hay personas que tienen el don de la sanidad. Y tú en ese momento sí, en el nombre de Jesús, tomas el nombre de Jesús para sanar a alguien, poniéndole la mano en tu hombro. O en el nombre de Jesús, yo puedo orar en el nombre de Jesús que vuelva la sanidad cuando tu voluntad sea perfecta después de esta pandemia. No puedo yo en este momento coger y decir en el nombre de Jesús se acaba hoy esta pandemia. Es falso. Pero así muchos los hacen. Yo no puedo decretar cosas ordenándolas yo, porque quien tiene la última voluntad es Dios. Por eso ahora a muchos pastores los toman de falsos profetas. ¿Por qué? Porque andan declarando que profetizan o que hay momentos de crisis y todo que ellos ya lo habían profetizado, o que van a profetizar para el futuro: a este país le va a suceder esto, a este país le va a suceder esto, yo profetizo que va a haber sanidad. Tú no eres nadie para comenzar a hablar cosas que en la voluntad de Dios está. Por eso cuando nosotros, como aquí te dice, y todo lo pediréis en el nombre de Jesús al Padre, sí. Yo puedo ahorita orar por un ejemplo, por mi papá, que está con un problema, no sé, en el estómago. Y yo en el nombre de Jesús, yo quiero que se sane. En tu nombre, Jesús, que se sane mi papá del estómago, pero que sea tu voluntad perfecta. Que se haga tu voluntad perfecta. Esa es la manera correcta de pedirle a Dios, porque tú no eres superior a Dios en una oración. Y no me digas que es falta de fe. La fe existe porque estoy tomando todo mi corazón y todas las ganas de que esa persona se sane. Sí, espero que haya quedado muy claro esa parte. Pero ese no es el tema en este momento, pero está bien explicarlo, ¿sí? Gálatas 2:20 dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Clarísimo el versículo. Estamos conjuntamente crucificados con Cristo. Alguna vez yo lo dije. Entonces, Cristo vive en mí, porque yo ya no vivo. Simplemente yo ya no vivo porque el que vive en mí es Cristo. Y lo que menciona es que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él murió. ¿Murió por quién? Por nosotros. Así es. Entonces Jesús siempre nos escucha, nos responde y vive en nosotros. Todos los versículos dicen que Él nos escucha, que Él vive en nosotros, presente, vive en nosotros y no necesita que un hombre lo sustituya aquí en la tierra. Escúchame. No necesita Jesús que un hombre lo sustituya en la tierra. Además, la Biblia dice que Jesús es nuestro eterno sumo sacerdote. Nadie tiene que venir a sustituirlo porque Él vive para siempre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Este versículo quiero que lo entiendas. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús. Para siempre. No hasta el año 1890. Para siempre. Según el orden de Melquisedec. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre, es eterno. Porque dice para siempre. ¿Por qué tendría que alguien sustituirlo aquí en la tierra y ser el vicario? Esa parte quiero que la entiendas. Aquí se utiliza mucho la lógica. ¿Para qué necesitamos, si la Escritura dice que ya hay un sumo sacerdote para siempre, eterno? ¿Para qué necesitamos otro en la tierra? ¿Para que tú lo veas? Porque si tú no ves, no crees. Qué pena que el 90% de los católicos, en este caso, necesitan ver para creer. Necesitan ver al obispo, necesitan confesarse con el obispo, necesitan ver templos, necesitan ver imágenes, necesitan ver cuadros, necesitan ver procesiones, necesitan sacrificios, necesitan hechos a través de dogmas, necesitan palpar las cosas. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia, muchas veces se ha visto cómo un obispo comienza a arrojar agua bendita. Necesitas sentir esa agua para sentirte bendecido. Necesitas ver un representante de Dios en la tierra para creer. Necesitas ver en la televisión, en una cadena, o en que los canales se enlacen diciendo que va a hablar el vicario de Cristo. Necesitas ver eso para creer. Ponte a pensar esta parte. ¿Dónde está tu fe? Y la palabra de Dios dice que a los que no vieron y creyeron, mucha, pero mucha bendición va. Y van a estar con el Padre.
Vamos a ver. Entonces, vamos a ver con un versículo. Entonces, el que siempre hemos mencionado, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador, lo hemos dicho. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia, dice. El mismo Pedro dice, en segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo, el que sirve, siervo y apóstol de Jesucristo no dice nada más como representante, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El mismo Pedro menciona que él es siervo y apóstol de Jesucristo. Dice, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Está hablando de aquellos que sí tienen esa fe como Él la tuvo en Jesucristo, su Salvador. Jesús sí le dejó una tarea a Pedro. ¿Cuál es esta? Que apacentara sus ovejas, clarísimo. Juan 21:15 dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Era la pregunta. Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pedro responde a la pregunta de Jesús. En ese momento Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos, más que cualquiera? Más que cualquier discípulo que hemos caminado durante 3 años y medio, que han estado, ¿me amas más? Sí, Señor, le dice, sí, te amo más. Entonces apacienta mis corderos. No nos podemos tomar de este versículo para decir, ahí está. Le está diciendo a Pedro que apaciente, y eso quiere decir entonces que él tiene que ser el que sigue después de Cristo y de una serie de papados más. No, no es así, no se puede interpretar las escrituras de esa manera. Nunca en la Biblia se dice que Pedro sea el vicario de Cristo, el representante de Cristo, nunca. En cambio, sí dice que Jesús dejó a alguien, no como sustituto de él, no lo sustituyó a él, sino para que nos recordara todo lo que él había dicho y fuera nuestro consolador aquí en la tierra. Vamos a ver quién es. Jesús mismo dijo, Juan 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Cuando dice el mundo, al cual el mundo no puede recibir, está refiriéndose la palabra mundo aquí. Según la traducción, está mencionando a las personas, no el mundo en general, al sitio donde habitamos, no, está hablando a las personas las cuales no han recibido a Cristo, por eso no tienen el Espíritu. Por eso aquí dice, esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Tú, una persona que te dice esto, no, yo creo en Dios. ¿Y tú has leído la escritura? Sí, claro.
Y yo en Semana Santa he visto la película La Pasión de Cristo, he visto Jesús de Nazaret, ahí se puede ver algo, ¿no? Y he leído así un poco, ¿no? De las parábolas y esto, ¿no? Y ya. ¿Y qué más? Sí, ¿no? Y yo creo en Dios, ¿no? Y él que me salve. Muchas personas te van a contestar de esta forma. Entonces ahí es cuando tú puedes discernir el hecho de que esta persona no tiene al Espíritu Santo dentro. No la estoy juzgando, pero sí tú sabes, tú sí puedes entender cuando una persona realmente ama a Cristo. El Espíritu Santo está en él, le hace hablar, le hace indagar, le hace averiguar más sobre quién es Dios, leer la palabra, conocer en quién ha creído. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, le da un testimonio de verdad. Pero el mundo, que ni siquiera sabe qué es orar, solo dice que me vaya bien este día, vámonos. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo dentro? Entonces ellos no saben, como aquí lo dice. La Escritura dice, voy a repetir, y yo rogaré al Padre, Jesús rogará al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que el Espíritu, ese consolador que nos deja, esté con todos para siempre. Esté con vosotros, verá. Es con vosotros, está hablando con los creyentes, con los que creen de verdad, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Clarito está aquí. Pero vosotros le conocéis porque mora, porque vive en ustedes y estará con ustedes, estará en vosotros, dice. Eso es lo que nos deja el Espíritu. El Espíritu Santo fue dejado. Ese Espíritu es el que nos hace entender. Si a mí me hacen la pregunta, o a cualquiera persona que tiene el Espíritu Santo dentro, y te dicen, no, es que el representante, el vicario de Dios, de Cristo en la tierra es el Papa Francisco, te voy a decir no. El Espíritu me hace a mí entender que no es así, porque yo he leído la Escritura y el Espíritu me hace entender a través de la Escritura que no puedo creer, o sea, me impide creer otra cosa de que existiera otro representante de Cristo en la tierra. Y lo que sí me hace creer es que el Espíritu es el que fue dejado por Cristo para hacerme entender las cosas de Dios. Yo creo que estamos clarísimos en eso. Entonces, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a quien Dios enviará en el nombre de su Hijo, de Cristo, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está hablando de que el Espíritu Santo se queda dentro de ti, te enseña, te consuela cuando lo necesites, te ayuda, te guía, te hace entender, te hace tener discernimiento. Eso hace el Espíritu dentro. Por eso el momento en que tú lees la Escritura, que es la única forma de aprender de Dios, entiendes porque el Espíritu te hace comprender la Escritura. Ahora, si no la entiendes, sí tenemos un problema.
ahí sí existe un problema. No quiero juzgarte si no tienes el Espíritu dentro. La Biblia es un poquito complicada de entender, el Antiguo Testamento sobre todo, por eso siempre les he aconsejado que arranquemos desde el Nuevo Testamento, pero va a haber cosas que no vas a entender. Pero cuando tienes el Espíritu Santo dentro no es difícil, porque el Espíritu te enseña a discernir la Escritura. Entonces esto te va a hacer pensar. Entonces ese es el Espíritu que nos ha dejado aquí. Tú no estás solo, tú no necesitas ningún vicario, ningún representante de Dios en la tierra. El Espíritu Santo sí lo necesitas en tu vida. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, este ya lo leímos, perdón. Entonces Jesús mismo explica detalladamente la función del Espíritu Santo. Jesús nos está explicando en versículos, ya les he leído. Juan 16:4 dice, la obra del Espíritu Santo, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice. Pero ahora voy, Jesús está hablando, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Consolador, el Espíritu Santo te está diciendo que Él te convence a ti cuando vas a pecar o cuando cometes pecado. De justicia y de juicio en tu vida. El Espíritu Santo es el que hace juicio y honestidad en tu vida. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando de Satanás, porque ya Satanás fue juzgado. Ya sabe Satanás, ya más que saber Satanás, Dios ya lo juzgó aquí en la tierra. Cristo lo venció, pero Satanás sabe que tiene los días contados, porque Cristo regresará y habrá una segunda venida para vencerlo a Él y hacer que Él esté eternamente en el infierno. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo es Dios. Es aquel que estuvo desde el principio con Cristo, con Dios. Aquel que es Dios mismo en nosotros y que nos va a hacer todo esto. Por eso tenemos a Dios en nuestras vidas todos los días de la vida. Por eso tenemos a Cristo en nuestras vidas todos los días. Todos los días de la vida. Ahora, que tú no hables con Él es tu problema. Ahora, que tú no descubras de Él es tu problema. Quizás el Espíritu Santo no esté en ti. O sea, Dios no está en ti. Eso debes de entender. Entonces ahí sí necesitas del vicario Máximos. Necesitas del vicario de Cristo, que es el Papa. Muchas personas, muchos católicos, por eso les encanta el catolicismo romano, esta religión. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren entender esto. Y les da miedo y pavor saber que Dios va a estar dentro de ti. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces prefieren seguir una religión tradicional, la cual
te dice que el representante de Dios está allá, que lo puedo ver, lo he de ver en Semana Santa, lo he de ver unas 3 veces al año que aparezca. Perfecto. Pero si yo te digo, el representante está dentro de ti, o sea, el Espíritu Santo y Cristo están dentro de ti, pero al parecer no lo están por cómo eres tú, porque vives en pecado, te asusta. Y tu reacción es, deje nomás ahí. Aquí de lejitos estamos bien. Por eso me llamo católico, apostólico y romano. A veces tengo que ser un poquito crudo con mis ejemplos. No es por burla, sino porque es real. Es vivencial lo que vive la persona que vive una religión sin aprender de la palabra de Dios. En conclusión, Jesús no dejó a ningún vicario para que lo reemplazara o hiciera las veces de él acá en la tierra. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, y dejó en la tierra al Espíritu Santo de Dios para que nos recordara todo lo que Él nos había dicho, no a un hombre. Vimos cómo el mismo Pedro se llama a sí mismo siervo y apóstol de Jesús, no vicario de Jesús. Si el mismo Pedro no lo hizo, ¿por qué lo hace la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan que un hombre sea el que establezca las doctrinas? Muy fácil. Porque el Vaticano puede hacer que un hombre haga lo que ellos desean. Ya que todo católico, cuando el Papa habla de temas de fe y de moral, debe seguir lo que él establezca. Pues ahí está el error. Ahí está el error. Porque ya Jesús dejó establecida toda la doctrina para los hijos de Dios. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, siempre he nombrado este versículo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y qué nos dice también la Biblia para finalizar? Colosenses 2:8 dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que Jesús no dejó a un hombre como su representante. Él mismo contesta todas nuestras oraciones. Él contesta cuando tú dialogas con Él. Él contesta absolutamente todo. Si yo en este momento me pongo a hablar con Cristo, Él me escucha. Si tengo el Espíritu Santo dentro, eso dice la palabra. Si no tengo el Espíritu Santo, estoy hablando por hablar. Cuando una persona quiere realmente con fe entregar su vida a Cristo, hay algo en lo cual en ese momento yo creo que el cielo se paraliza porque hay una persona a la cual quiere recibir al Espíritu Santo, quiere recibir, o sea, a Cristo mismo. Entonces cuando una persona se pone con mucha fe y dice, basta de esta vida, ahora sí quiero cambiarla, quiero transformarla, quiero sentir a Dios de verdad en mi corazón, en ese momento yo creo que no solo hay fiesta en los cielos, sino que en ese momento Dios entra ahí. Y cada que ahora esa persona quiera hablar con Dios, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, Cristo escuchará, porque está ahí morando. Porque Cristo mismo está morando ahí y escucha lo que tu corazón y tu mente quieren decirle. Por eso no es necesario que hables o que ores en voz alta. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero aquí, mientras tú oras, sin decir nada, Él ya te está escuchando.
Él ya sabe, Él es omnisciente, es omnipresente, Él puede saber lo que sientes y piensas. Así que ten mucho cuidado en lo que piensas a diario. Por eso, la persona que tiene el Espíritu Santo tiene la necesidad de en la noche o en la mañana llegar y decir: Jesús, me arrepiento de que ayer lunes deseé el mal para esta persona, insulté a mi esposa, sentí envidia del vecino, le juzgué a mi tío porque no me parece bien lo que hace, le juzgué a mi primo, tengo pereza. Todas esas cosas el Espíritu te hace sentir. ¿Y sabes lo que haces? Tú debes confesarlo a Dios, porque si no, no sirve de nada. Si tú dices: yo hice eso, sí me da cargo de conciencia, pero bueno, eso no es arrepentirse. Cuando tú, el Espíritu Santo, en la noche o en el día tú te levantas o en la noche dices: me arrepiento de ayer haber hecho esto, de haber hecho esto, de verdad lo siento, no me siento bien con lo que hice. En ese momento Dios conoce tu mente y tu corazón y te está diciendo: sí, te perdono. Y como yo les he dicho, misericordia nueva nace cada día. Hay una misericordia nueva cada día. Quiere decir una nueva oportunidad para que hables con Dios y te arrepientas de cada día. Es que Freddy estar arrepintiéndose porque hice mala cara a alguien. No te quita ni 10 minutos de orar. Ni 5 minutos te quita arrepentirte. Pero somos tan orgullosos. Nos parecen bobadas, nos parecen simplezas, pero te lo digo algo: Dios está en lo alto, en lo grande y en lo poco, en lo pequeño, en las simplezas y en las cosas que no son simples. Eso sucede con Dios. Sin más que decirte, no necesitas de ningún representante, ningún vicario de Cristo en la tierra para decirte lo que te he explicado en este momento. Necesitas solo tener una conexión y hablar con Dios, porque tienes abierto a las puertas, está abierto, se rompió el velo para que tú puedas ya tener una conexión directa con Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, mi Dios amado, te doy las gracias por todo lo que vivimos en este momento, por todo lo que nos has enseñado tú a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Rogarte y pedirte por cada una de las personas que están en este momento viéndome, Señor amado, y si alguna de ellas quiere arrepentirse de corazón, que lo haga. Si alguna de ellas quiere retomar el camino a Cristo, recién o en este momento quiere que Cristo more en su vida, que tú, Padre Celestial, mores, pues que lo haga, que cierre sus ojos y te acepte de verdad en su corazón, para que more siempre, como dice la Escritura, el Espíritu mora siempre, o sea, tú, Dios, moras ahí. Gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido, hechos buenos, hechos malos. Estamos viviendo prácticamente una tribulación, estamos viviendo aflicciones con esta pandemia, pero Señor amado, yo te pido fortaleza y fuerza para mi familia, para los amigos cercanos, para compañeros de trabajo, para todo el mundo, Señor amado, para todo el mundo en general. En tu nombre, mi Jesús, nos quedamos bajo tu presencia y tu voluntad perfecta y todos decimos amén y amén. Cuídate mucho el día domingo con otro mensaje más de parte de Dios. Que estés bien.